Bien, que el Señor les sea bendiciendo. Seguimos con un nuevo estudio o lectura. Efesios capítulo 2, versículo 14. Lección número 8. Efesios 2, capítulo 14, lección 8. 2, versículo 14, lección 8. Oramos. Vamos a entrar de lleno a esto lo que el Señor nos va marcando. El apóstol nos va enseñando a través de la palabra. Oramos ya. Padre, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Gracias por el instante, el momento que nos das de dar, Señor, tiempo, de leer de tu palabra, de colocar las ganas, no solamente de pasar. Ay, Señor, de aquel que pasa y no lee, aquel que, no, pasé nomás y no lo vi. No, de aquel que lee y estudia tu palabra, de aquel que no simula, Señor, y pasó nomás. No, aquel que se detiene a leer de tu palabra y da el tiempo, Señor, a la lectura. Bendice su vida grandemente, Señor, y obra tú en gran manera en su corazón. Que no pueda haber otra distracción o algo más importante que tu palabra. Como que se está amarrando a aquellos que quizás tienen algo que es menos valioso que los separan por tu palabra, Señor. Ay, Dios, tú estás mirando todas las cosas y ellos puedan darle valor a tu palabra. Bendícenos a través de tu palabra, Señor, y actúa de una manera especial en cada vida y cada corazón. Tu presencia maravillosa, Señor, sea en cada hogar, en cada familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, bien, bien. Habíamos estudiado del versículo 11, mismo capítulo 2, hechos cercanos por su sangre. Antes lo que no éramos y no teníamos posibilidades de ser el pueblo del Señor, ahora pasamos directamente por la gracia, por la sangre de Cristo, pasamos a ser unidos al pueblo de Israel. No teníamos derecho a nada, pero Dios nos ha acercado al pueblo, no viviendo en la ley, no siendo circuncidado, no viviendo en la fiesta solemne, no viviendo de las comidas que ellos hacían o lo que tenían que comer, todos los rituales. No estando en eso, el Señor nos llama y nos hace ser sus hijos. ¿Ya? Ahora, como subtítulo, el versículo 14 dice, Cristo nuestra paz. ¿Por qué? Porque hay un conflicto quizás desde Abraham hacia adelante, muy fuerte, en que, y que todavía podemos verlo, en que israelitas no aceptaban al pueblo, a los gentiles. Y vimos muchos procesos a través de los profetas, de los reyes. Un profeta que le fue a predicar a Nínive. Jonás, que no quería ir a predicarle. ¿Y quién era Jonás? Es bonita la introducción que hace la plenitud, se la comparto. Jonás es un personaje que es fanático radical de su pueblo. Y uno puede decir, oiga, entonces con ese comportamiento o esas ganas que tenía Jonás, claro que amaba a su pueblo, porque igual el pueblo de los ninivitas, o lo que eran los asirios en ese instante, eran crueles con Israel. Por eso el profeta, que tenía buena reputación, no quería ir a Nínive. No quería ir a Nínive. Y estos gentiles, Dios usa como que quiso al profeta. Mire, la ayuda que yo tomé de Jonás, y cómo era, dice, se le describe como alguien enérgico, colérico, enojadizo, violento y de mentalidad estrecha. Políticamente resulta obvio que Jonás amaba extraordinariamente a Israel y era un patriota apasionado. Jonás era un patriota apasionado. ¿Ah? Entonces, y él entendía que su Dios era de ellos nomás y no era para ser compartido con nadie.
y que Dios solamente consumiera a los demás pueblos, no hiciera misericordia. Entonces, hay una mentalidad muy fuerte en este sentido. Es como Naamán, ¿ah? Como Naamán, el general, no siendo judío, recibe la sanidad. Entonces, pero el pueblo de Israel no entendía que la evangelización, que este mensaje de la salvación, de este Dios maravilloso, no era solamente para ellos, era para todos. El evangelizar, el compartir, el extender la mentalidad de su Dios, era para todos. Pero no, ellos lo tenían para ellos. Y aún así no cumplían bien. ¿Ya? Entonces, imagínense el problema que ahora están teniendo cuando el apóstol se mete a las sinagogas, cuando el apóstol se mete a hablar a los judíos, tienen choques aquí muy violentos en su mente. Porque lo de la ley, de vivir los rituales, lo de la circuncisión, ellos lo tienen por miles de años, tienen toda esa trayectoria. O cientos de años esa trayectoria. Entonces uno dice, qué complicado. Y ahora aparece la iglesia. Pero Cristo es el reconciliador o es el que puede hacer de los dos un pueblo. Porque Él es nuestra paz, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De cuál es pueblo? De Israel y de la iglesia de los gentiles. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos. Habla primero, antes de la ley, habla enemistades. Esa diferencia, esa crítica. Los judíos que llamaban a esto, no, estos son perros, estos son inmundos. Esa separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz. Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y Grecia e Israel ahora juntos. Cuesta a veces entender ese concepto para los judíos, pero también hoy día a la iglesia le cuesta entender ese concepto. Y algunos que hoy día se están haciendo judaizantes, entonces uno dice, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas, ¿qué cosa? Otra vez habla del término enemistades. Ahí de nuevo se marcó el apóstol matando las enemistades. ¿Ya? Voy a marcarlo porque me habla dos veces de este término, que habían rivalidades, habían problemas, y yo creo que todavía lo siguen haciendo. Vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca le anunció lo mismo, buena nueva de paz, que por medio de él los unos y a los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu Santo al Padre. No hay separación. Ellos no, que ellos no trabaja el Espíritu Santo en ellos. Sí, por un mismo Espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo Espíritu, mayúscula, Espíritu Santo al Padre. De la misma manera que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia, de la misma manera trabaja en el pueblo de Israel. ¿Lo entenderemos?
Costaba, imagínense que le costó a ellos aceptarlo o entenderlo. Y los judíos que cuando entraban al cristianismo podían entender esto, oiga, era romper una piedra de, a ver, de una cultura ya insertada, de rituales insertados, para poder decirle, este es mi hermano, pero yo vivo la ley, pero este no, yo soy circuncidado, pero él no. Qué complicado era ya aceptar aquello. Era muy complicado. ¿Qué me dice la ayuda? La esencia de la paz, no, pero voy a hablar al 14, sí. La esencia de la paz es dual. Lo mismo causa el cese de la separación que de la lucha. ¿Ya? Paz significa estar unido con y también poner fin a la hostilidad. Fin a la hostilidad. Hoy día habrá hostilidad, hubo persecución a través de los tiempos directamente contra los judíos. Algunos que mataban en el nombre del Señor, en nombre de Dios, y mataban judíos. ¿Se habrá perdido esta carta? Hoy día, términos que se habla contra los judíos. Hoy día hay gente que siendo cristiano desprecian a los judíos. Entonces, ¿qué dice a esto? Cada cristiano, que tenemos que tener un conocimiento claro, entendido, de lo que el apóstol nos está recomendando. Del versículo 14. Vamos a ver lo que me dice el Nuevo Testamento. Cristo es nuestra paz, el versículo 14. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Escuche esto. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba. Y anuló en su propio cuerpo las enemistades que existían. La ley, las enemistades. Habla primero de enemistades, después habla de la ley. ¿Ya? Anuló en su propio cuerpo las enemistades que existían. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. Y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos. Y con su muerte en la cruz lo reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo, colocando la paz. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios, como a los que estaban cerca. Cristo vino a traer buenas noticias de salvación a los judíos y a los gentiles. A los que estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora van a tener vida. 18. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu Santo. Ay, Señor. Complicado para algunos entenderlo, pero son verdades reveladas. Hay un himno, ¿no es cierto? Son verdades que sí, y aunque nos cueste entender, somos un pueblo, la nación, los israelitas que están, a la fe del Señor Jesús nos ha hecho un pueblo y una nación, junto con los gentiles. Podrán vivir en la ley algunos de ellos, ¿ya? Quizás tampoco nos quieran aceptar, pero Cristo nos ha dado la reconciliación.
Ahora, si no quieren aceptar, bien, ¿para qué vamos a hacerle la guerra? Sigamos, nosotros amémosles. Orar por la nación de Israel, dice la palabra del Señor. Pedir por la paz de Jerusalén. Entonces, si nosotros, quizás ahora ellos podemos encontrar judíos ultra ortodoxos, hombres, rabinos, y que tienen todavía donde enseñan la ley, donde tienen sus escuelas, ellos donde se enseña la Torá, la palabra. Amén. Amén. Dios siga bendiciendo a su pueblo, Dios siga bendiciendo a Israel, pero ese mismo Espíritu Santo está también en nosotros. ¿Ya? Y si Él ha colocado la paz, no busquemos la guerra, no busquemos los puntos de conflicto. Si empezamos a buscar los puntos de conflicto, vamos a pelear contra Dios, o vamos a pelearlo bajo la doctrina que nos ha colocado el apóstol. Vamos a tener dificultades. Entonces tenemos que entender, Dios es el que obra y el que actúa, y Él hace como Él quiere. Y nosotros los privilegiados, yo voy a hablar de los privilegiados, que no hemos estado viviendo bajo, ¿qué cosa? Estos rudimentos, bajo la estructura, decía, bajo los reglamentos y mandatos. Reglamentos y mandatos, no hemos estado viviendo en eso. Al contrario, Dios nos ha colocado fe. Su presencia, este Espíritu maravilloso, mora en nuestras vidas. Nos lleva, coloca dones espirituales, ministerios sobre nosotros. Quiere trabajar en nosotros, quiere alcanzar a otros. Lo que quizá Israel no podía hacer, alcanzar a otros, nos tiene a nosotros como gentiles e iglesia a alcanzar a los gentiles. Quizá entre ellos se alcanzan llevando rituales, que algunos viven en sus rituales. Amén. Amén. Pero Dios, que es grande en misericordia, actúa en nosotros, no teniendo nosotros, mérito alguno para que Dios nos tomara en cuenta, en ni una situación. Ay, Señor, ¿se da cuenta que somos privilegiados? Y a veces nos vemos, que voy a la iglesia, aquí, acá, y creemos que es solamente iglesia. No tomamos la gracia, no tomamos lo que el apóstol decía, cuál es la esperanza, cuál es la riqueza, cuál es la supereminente grandeza de Dios. Señor, abre el conocimiento de ellos, abre los ojos de ellos para que puedan ver, vislumbrar qué es lo que has hecho con ellos. Y hay algunos que viven tan aburridos. Estoy aburrido, no hay lo que hacer, ya voy a ir a la iglesia. Cuando tiene tanto por hacer, tiene tanto por qué trabajar, tiene tanto que Dios quiere actuar en su vida. Tiene tanto por hacer. Y si no se mueve, nunca va a saber qué don hay en su vida. Si no es colocada en cierta área, nunca va a saber cómo Dios va a trabajar en usted. Entonces, Dios tiene muchas cosas para nosotros, pero tenemos que movernos. Si usted vive todo el día encerrado en su cuarto y solamente sabe ir a reuniones o ir a compras y nada más, y después se vuelve a encerrar y después se vuelve a acostar, ¿de qué manera Dios puede usarlo? ¿De qué manera? O si está en su proyecto de vida y ya está desesperado o está fascinado por querer hacer algo. Y eso lo desenchufa o hace perder la visión del Señor. Y pasa. Y pasa. Y después se ve tanto tiempo perdido por no estar con Dios. Dios nos ha bendecido, el apóstol nos coloca así bien abiertamente qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Podamos entenderlo. Podamos entenderlo. No lo dejemos pasar.
podamos entenderlo y decirle gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces en favor y lo que has hecho en favor de mi vida. Sí, Señor, no viví en la ley, nada, y quizás podía haber sido criticado, pero esto no es por obra ahora para los gentiles, para que nadie se gloríe. Y también para los judíos, no es por obra para que nadie se gloríe. Es solamente por tu misericordia. Y de los dos has hecho uno. Y que debemos derribar entre nosotros nuestras enemistades. Nuestras enemistades. Nuestros pensamientos, nuestros rencores. Tenemos que eliminarlos. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Y le esperamos para seguir estudiando las palabras del Señor. Amén.